Cordial saludo. En este video vamos a explicar qué es la qué es la excepción, manejo de excepciones. Aunque lo vamos a explicar para Java, este mismo concepto lo puedo explicar para otros lenguajes. Veremos unos 6, 7, 8 ejemplos divididos en varios videos donde explicaremos qué es la excepción. Continuamos. No sin antes decirle que este es mi canal. Estoy comenzando en esto a nivel educativo, más que todo, lo que me mueve, y trabajo en la parte de la docencia universitaria. Y me alegraría mucho que le den like si se desea agregar bien, hacer parte de este grupo de alumnos míos de la parte de programación orientada a objetos. Igual voy a seguir haciendo videos tanto en Python como en Java como en otros lenguajes si así lo amerita. Una introducción de qué es las excepciones, tipo de excepción y métodos comunes. Y un resumen. En la programación orientada a objeto, una excepción es un evento inusual. En pocas palabras, no lo esperaba. Y que ocurre durante la ejecución de un programa y que interrumpe el flujo normal de la misma. Las excepciones suelen ser o pueden ser causadas por una variedad de razones como los errores de programación, condiciones inesperadas en la información que estoy guardando o situaciones imprevistas en un entorno de ejecución que tú no lo tenías en ese momento, no lo tenías diseñado. Tipos de excepciones, está la throwaway exception y la de error. La excepción está la excepción aritmética, resumen y otras excepciones. La segunda, la parte de error, son para errores internos producidos en la máquina virtual de Java, en este caso. No en nuestro programa, ojo, se producen en tiempo de ejecución. Vamos a ver este tipo de errores. Hay un tipo frecuente de excepciones que ustedes las pueden trabajar. Podemos inclusive crear una guía de eso, que son las excepciones aritméticas, las excepciones de arreglos, los arreglos negativos, null pointer exception, una excepción producida por una referencia a un objeto nulo, EOF exception, excepción producida por alcanzar el final del archivo o fichero, IO exception, en el proceso de entrada y salida podemos tenerlo, file not found exception, al no encontrar un fichero, un archivo, y number format exception, excepción en la conversión de una cadena de caracteres a un valor numérico. Esas son las más frecuentes, las más comunes con las que nos enfrentamos. Y los métodos más comunes en la clase de throwaway, getMessage se usa para obtener un mensaje de error asociado a una excepción. Print stack tracer o trace se utiliza para imprimir el registro del stack donde se ha iniciado la excepción. Ahí te imprime y ya tú sigues derecho. Tu string se utiliza para mostrar el nombre de la excepción junto con el mensaje que devuelve el getMessage. O sea, eso lo puedes crear tú y un void print stack trace, print string o print writer visualiza el objeto y traza una pila de llamadas que se lanzaron cuando se mostró la excepción. Eso lo podemos guardar, lo podemos grabar en nuestro programa. Vamos a resumir para llegarnos al grano. Las excepciones son una parte importante de la programación moderna, ya que nos permite a nosotros los programadores manejar situaciones excepcionales de manera elegante y controlada. O sea, no se ve eso feo que se salió del programa. En lugar de simplemente dejar que el programa falle abruptamente, eso se ve feo. Si no lo niego, se ve muy feo. Al nosotros aprender a manejar excepciones de una manera adecuada, los programas pueden ser más robustos, seguros y fáciles de depurar. Eso es ese es el consejo que yo les doy a ustedes que están manejando estos tipos de excepciones o están aprendiendo a manejar este tipo de excepciones. Voy a dar una serie de ejemplos sencillos, rápidos, y lo voy a dividir en varios videos para no hacerlo cansón, donde voy a mostrar los diferentes tipos de excepciones. Bueno, ya que vimos la parte teórica de las excepciones, vamos a profundizar un poco en la parte práctica.
Yo tengo una cantidad de ejercicios que nos podían servir mucho para aprender, desde lo más básico hasta lo más avanzado de excepciones. Lo voy a dividir en varios videos para que no cansar. El primer video que vamos a ver aquí trata sobre una excepción básica. ¿Qué son las excepciones no verificadas? Podemos dividirla en verificadas y no verificadas. Las excepciones no verificadas en el argot popular se conocen como excepciones en tiempo de ejecución, o sea, runtime exception. Como estamos hablando en Java, son excepciones que no requieren que el programador las capture explícitamente o las declare en la firma del método. En sí, estas excepciones son subclases de la runtime exception o error. A diferencia de las excepciones verificadas, o sea, checked exception, las excepciones no verificadas no tienen restricción de ser manejadas o declaradas en la firma del método. ¿Qué significa esto? Que el compilador no te obligará, no te va a obligar a manejar las mismas. Lo que puede hacer que los programas sean más concisos y limpios. Eso es lo bueno. Sin embargo, las excepciones no verificadas pueden ocurrir durante la ejecución del programa y si no se manejan adecuadamente pueden provocar errores en tiempo de ejecución. Lo que sí puede resultar en un comportamiento inesperado del programa. Tengo una terminación abrupta y hay veces eso da mucho que pensar. Listo. Bueno, algunas de las no verificadas que yo he trabajado es la null pointer exception, array index of index of boundary exception, si no estoy seguro, la illegal argument exception, son de las que yo más he trabajado. Se puede decir que a pesar de no requerir un manejo explícito, es importante tener en cuenta esas excepciones y manejarlas adecuadamente en el código para que tú puedas garantizar que tu programa sea robusto y estable. Entonces ya tenemos una idea de que son unas excepciones no verificadas. Aquí hay un ejemplo. La típica división cero. Tenemos un numerador y un denominador. Vamos a dividir este entre este. Dividimos, lo colocamos dentro de un intento, esa excepción, un try, y imprimimos el resultado. Si en caso de que existe un error, aquí tenemos el que capture esta excepción, una arithmetic exception, la E significa el error que va a soltar y que lo va a guardar, y acá le colocamos error división por cero. En caso de que exista o no exista y exista error, él va a salirse por aquí. Si el denominador es 0, coloco denominador es 1 y el resultado daría lo mismo. En caso contrario, la operación es correcta. Vamos a ejecutarlo en forma rápida y verificamos que no existe error. Esperamos un minutico. Si nos hemos dado cuenta, miremos aquí debajo, dice resultado es 5 porque dividí 10 entre 2 y la operación es correcta. Pero resulta que yo voy a quemar este dato y lo voy a colocar en 0. Compilo. No nos dio error y lo ejecutamos. Vamos a ejecutarlo. Miremos qué da. Él está volviendo a compilar. Una vez dio el resultado y aquí dice división por 0. Hay un error. Dice error división por 0 y el resultado da 10. O sea que no hizo la operación. ¿Listo? Entonces ya vimos este tipo de error que es excepciones no verificadas. Vamos a ver otro ejercicio
Para ello vamos a cerrar este ejemplo, miremos otro. Vamos a mirar otro tipo de error cuando no está dentro del rango. Vamos a ejecutarlo, mírenlo, este es sencillito. Creamos un arreglo de 3 valores y estamos accesando el valor número 3, 0, 1 y 2. Debe dar un error índice fuera de rango. Entonces lo ejecutamos. Él compila. Esperamos. Dice error índice fuera de rango. O sea que no ejecutó la operación. Entonces ya hemos verificado otro tipo de errores cuando trabajamos con listas. Vamos a un tercero. Excepciones verificadas. Entonces vamos a aplicar qué son las excepciones verificadas. Este tipo de excepciones verificadas también se conocen como excepciones comprobadas, o sea, checked exception. En Java son excepciones que el compilador obliga al programador a manejar explícitamente o declarar la firma del método. Estas excepciones son subclases de la exception, pero no de la runtime exception, para que tengan claro eso, porque muchas veces hasta me pasó el caso a mí que yo las confundía con la runtime exception. Se consideran como una excepción verificada en Java. ¿Para qué son útiles las excepciones verificadas? Nos permite obligar al programador a manejar situaciones excepcionales que pueden ocurrir durante la ejecución del mismo, o sea, del programa. ¿Qué incluye esto? Errores de la entrada del usuario, problemas de conexión de red, fallas de lectura, de escritura, toda esa cantidad de cosas. Algunos ejemplos comunes se ven mucho en YouTube y se ven mucho en la nube. Verificadas, esas mismas verificadas en Java, que incluyen el IO exception, SQL exception y Cloud Not Found exception, entre otras. Son las más populares. Podemos concluir que las excepciones verificadas son aquellas que el compilador de Java requiere que sean manejadas explícitamente y declaradas en la firma del método. Esto nos ayuda a garantizar un manejo adecuado de las situaciones excepcionales durante la ejecución del programa. Muy buena, o sea, ustedes pueden aprender las dos. Aquí vemos un ejemplo. Voy a verificar que un archivo existe o no existe. Entonces, ahí está la IO exception. Entonces, creo un buffer reader, lo llamo reader. Voy a averiguar este archivo. Vamos a verificar. Voy a crear una variable string que se llame línea y luego voy a leer. Luego que lea, lo cierro y verifico si el archivo existe. Si no, que me reviente un error. Vamos a ejecutarlo. Vean, son ejercicios sencillos que nos pueden ser muy útiles. Ejecutamos. ¿Verdad? Aquí nos está dando un error. Me dice que el archivo no existe. Voy a sacar para que no dé ese error, voy a sacar el método, esta clase que está interna, dentro de esta clase, la voy a sacar. O sea, esta es la que debe estar en la parte superior, porque esta es la de arranque. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, o lo copio fuera. Vamos a mejor copiarlo fuera. Y voy a crear aquí en forma rápida new. Una vez que corregí el error, un pequeñito error, si devuelven un poco el video, se dan cuenta que había colocado dos clases, una externa y una interna, pero la interna
estaba en un orden superior a la externa. Entonces lo que hice fue borrar el nombre y dejarle, le cambié el nombre a la clase interna y le coloqué ejemplo 3 para que funcionara. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar para ver si el cambio que le realicé funcionó. Ejecutamos, sí, listo. En realidad ese archivo no se encuentra, este archivo no se encuentra y dio el error. Listo. Dio el error porque en realidad ese archivo no se encuentra. Hemos probado esto, entonces vamos a ver el número 4. Una excepción que se da mucho es cuando uno trata de convertir cadenas de caracteres y unirlos. Cuando convierto una cadena a entero. Yo coloqué string número como string ABC. Trato de convertirlo aquí, un try, trato de convertirlo, este carácter que está aquí, lo estoy tratando de convertir a un entero, lo paso acá, luego lo imprimo, si es un entero en sí, si no, que me genere una excepción. Vamos a ejecutarlo. Al ejecutarse, me debe reportar un error. Me está diciendo que esa cadena no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este ejemplo 4 voy a cambiarle lo mismo que el pasado. No me va a dar error, me está diciendo que el método maestro no existe. Este es un error de lógica. Entonces, esta es una clase interna y esta es una clase externa. Luego, la clase externa no está haciendo nada, sino depende de la clase interna y la clase interna es la que está realizando la operación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente hago esto, control C, control V, borro esta clase que no está haciendo nada, ajusto esto y vuelvo a ajustar todo como estaba antes y listo. Ahora sí, compilo y ejecuto. Run file y ya no me debe reportar. Este es un error de lógica y yo no lo tenía verificado acá. Si yo lo hubiera tenido verificado con otro catch, me hubiese salido ese error y me hubiese mostrado ese error y no se hubiese salido. Miremos, error, no se puede convertir la cadena en entero. Acá. Si yo esto lo coloco así, de esta forma, vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar, vamos a esperar, vuelvo a ejecutar y verificamos que sí se convierta. Esperamos. En este caso sí logró convertir una cadena, no dio error. ¿Por qué? Porque esto efectivamente es un número. Bueno, ya hemos terminado esta primera parte. Voy a hacer otra segunda parte donde voy a trabajar estas diferentes excepciones.
Antes de terminar, deben tener en cuenta que en el contexto de la programación orientada a objetos, las excepciones suelen ser objetos que pertenecen a clases específicas que heredan de esa clase base una excepción. Estos objetos pueden contener información sobre la excepción, como un mensaje de error, cualquier cosita, inclusive el error que nos acabó de dar, que no lo esperaba. Si yo lo hubiese tratado como una excepción, quizás no me hubiese dado ese error, me lo hubiese mostrado y el programa podría continuar. Bueno, por este momento, doy las gracias y continuamos con una segunda parte donde vamos a trabajar otro tipo de excepciones.